¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mundo está que arde y nosotros también, y sin embargo no parece que tomáramos nota. Todavía estamos discutiendo lo de la ley de humedales, que si no es considerada este año se puede perder por muchísimo tiempo. De ahí la lucha, abrazo partido que están llevando a cabo aquellos que quieren defender el medio ambiente en la República Argentina. Miren lo que sucede en el mundo. Este fin de semana en la ciudad de Londres hubo manifestaciones inequívocas de una desesperación muy grande de miles de personas que saben lo que está ocurriendo y que por lo tanto se manifiestan pidiéndole a las autoridades, son miles y miles de personas, que hagan algo, que tomen decisiones internacionales que permitan ir a luchar a favor del medio ambiente. Por supuesto, esto toca al capitalismo y no quiere ceder un palmo. Esto ya lo demostró claramente el presidente anterior de los Estados Unidos, Donald Trump. Este es el puente de la Torre de Londres. Y allí, por los puentes, por Chelsea, por cada uno de los sitios donde pudieron manifestarse dando vueltas y vueltas por un lado y otro del Támesis, en la ciudad de Londres, se manifestaron. Pero ahora vayamos a la explicación de por qué estas manifestaciones. Vayamos a California y veamos lo que está sucediendo allí en materia de incendios. California es uno de los países, de los estados, pero que tiene conformación de país más importante del mundo, la sexta economía del mundo. Miren cómo la están devastando estos incendios uno tras otro, hace un año, hace un mes y hoy también, siempre California víctima de estos incendios que están devastando al estado californiano. Hay un informe sobre la huida desesperada de la gente abandonando sus casas. Vamos a verlo, porque esto es algo que puede sucedernos. Ya nos ha pasado de alguna manera, pero no tan gravemente como lo que se documenta allí en California. Miles de personas huyen angustiadas a última hora de la ciudad turística de South Lake Tahoe, California, debido al incendio Caldor, que se aproxima a este paraíso recreativo en las montañas de la sierra. El fuego come terreno y avanza rápidamente. El viento ha empezado a soplar, la vegetación está tan seca que se enciende rápido. El incendio ya destruyó varias casas desde el domingo a lo largo de la autopista 50, una de las principales rutas del lago. Pero dejemos California, vengamos acá más cerca, a San Nicolás, por ejemplo. Miren cuáles son las imágenes de lo que han sido los incendios en esa zona de la provincia de Buenos Aires. San Nicolás también está que arde. Y por eso la preocupación que se manifiesta y que vamos a ver a continuación en la ciudad de Rosario. Ahí está lo que sucede en San Nicolás. Y vamos ahora a Villa Constitución. Imágenes que se multiplican en lo que es un estado muy complicado de la situación en cuanto a los incendios, a la lucha por mantener los humedales que eviten este verdadero desastre que se está viviendo. No se ve nada por el humo. Lo que queremos mostrarles en realidad se hace imposible porque el humo lo está impidiendo. Miren ustedes cuál es la imagen. Esto no es una neblina que trajo la naturaleza, esto es humo. Esto es lo que pasa en lugares que promueven accidentes, desesperación, huida de los hogares, muchísimo miedo. Y lo estamos habilitando nosotros, estamos haciendo lo posible nosotros. ¿Qué pasa? Tenemos que esperar que los incendios vengan a la orilla de Buenos Aires para que tomemos conciencia de lo que también está pasando en la Argentina. Miren lo que la multisectorial está diciendo, cortando el puente Rosario-Victoria por los nuevos incendios en los humedales. Manifestantes que anticiparon que van a adoptar medidas similares todas las veces que sean necesarias para que pongan fin a las quemas que están devastando territorios e islas del Delta. Y también ahora veamos la manifestación sobre el puente con muchísimas personas que tratan de hacer reflexionar sobre lo que está sucediendo. Esta es una manifestación más pidiendo por la ley de humedales, por supuesto, que con determinados personajes no se puede contar para imaginar un mundo mejor. Miren ustedes lo que un candidato bastante conocido hoy día, un hombre de la derecha, miren lo que dicen. Este es un hombre que quiere llegar al Congreso. ¿Para qué? ¿Para luchar contra esta gente? Y último proyecto, lo que podríamos decir la ley de humedales, lo que tiene que ver con el cambio climático, con lo que está sucediendo, por ejemplo, en los country, con los carpinchos, de lo que estamos el río Paraná, lo complicando que pasa en la seca del río Paraná. Tierra. ¿Qué dice? Entonces, digamos, aquellos que hayan estudiado a Malthus en adelante, que hayan visto lo que fueron los errores garrafales del Club de Roma, y aquellos que hayan trabajado seriamente alguna vez con alguien que hace ecología, diría,
pase, traiga más evidencia, no me traiga modelos... En contra. Claro, traiga más evidencia empírica, ¿sí? Y traiga, digamos, modelos de ecuaciones diferenciales simulados, pero no con parámetros manoseados. Bueno, de los 3 proyectos no pasó ninguno. Sí, Estamos complicados. Las evidencias no alcanzan para cierta gente, pero las tenemos todos los días y aquí en nuestra columna procuramos documentarlo. Miren ustedes lo que responde Quique Viale, un hombre muy vinculado a la lucha por el medio ambiente. Recién el mismo personaje que acabamos de ver dijo que votaría en contra de una ley de humedales. Ni rebelde ni antisistema, un soldadito más para los lobbies del agronegocio, la especulación inmobiliaria y la minería transnacional. Eso es. Esos son en realidad los pequeños Bolsonaro, los bolsonaritos que tenemos también en la Argentina y en otros lugares de América Latina. Bolsonaro, dije. Bolsonaro negando lo que se está haciendo contra el ecosistema del Amazonas. Vamos a recordar esto porque después les quiero mostrar lo que allí sucede. Essa história de que a Amazônia arde fogo é uma mentira. E nós devemos combater isso com números verdadeiros. É o que estamos fazendo aqui no Brasil. Ahora miren lo que verdaderamente está sucediendo después que habla este tonto presidente del Brasil. 4.014 kilómetros cuadrados se quemaron entre enero y junio de este año, más del 55% que el mismo periodo del año anterior. La mayor quema en 10 años es la que está ocurriendo en la Amazonia. Justo hoy en Brasil se cumplen 5 años de la destitución, del golpe de Estado, blando le dicen, contra Dilma Rousseff. Nosotros vamos a recordarlo de esta manera. A 5 años del impeachment, Dilma Rousseff advirtió que Bolsonaro intenta dar un golpe dentro del golpe. Es lo que le queda, sin ningún tipo de dudas. Petra Costa, una gran directora de cine, en Al filo de la realidad, lo dice de una manera que vale la pena tomar nota, porque esto es lo que es el atentado impudoroso, permanente, contra la democracia, no solamente en Brasil. Por acá tenemos también de eso. El ataque a la democracia es frontal, porque claro, ¿qué le puede interesar al poder financiero, económico, mundial? Gobiernos que defienden a sus países, que defienden a sus pueblos y que por lo tanto son más difíciles de hacer negocios, de prestarle dinero, de cobrarles el interés que se les antoje y después pasar efectivamente a cobrar, o gobiernos que sean sensibles a ese pedido y que sean parte de todo ese gran negocio internacional. ¿Qué conviene? ¿Un gobierno como el neoliberal que tuvimos hasta el 2019? ¿Qué es bueno para el Fondo Monetario Internacional y para los fondos buitres? ¿Macri o Alberto Fernández, Macri o Cristina Fernández de Kirchner? Por eso la lucha es impiadosa, como bien lo señala nuevamente Dilma Rousseff para Brasil. O projeto conservador, neoliberal e neofascista, para ser neutralizado, ele vai precisar, vai depender do PT. E eu acho também que o reconhecimento da inocência do Lula é uma vitória da justiça. A gente sabe, uma vitória da democracia, a gente sabe. Mas ela abre uma forte e promissora perspectiva para a luta e para a organização do nosso povo. Porque é um caminho de reconstrução do Brasil. Essa reconstrução do Brasil significa que é possível porque nós passamos a ter uma alternativa efetiva no campo popular ao Bolsonaro. No solo destruyeron el gobierno de Dilma Rousseff, sino que crearon este monstruito que se llama Bolsonaro. No sé por qué lo dije con diminutivo, porque es un hombre sencillamente despreciable. Y se puso a cargo al frente de un país como Brasil. Lo hicieron posible justamente esos medios de comunicación que mencionaba la película Al filo de la democracia de Petro Costa, y del que vamos a ver otro pequeño tramo, porque si no aprendemos del mundo, a nosotros aquí nos cuesta mucho más porque siempre parece que estamos detenidos en la lucha partidaria. El mundo es el que está en peligro con ese avance permanente del poder real que tiene en el neoliberalismo la espada más feroz que uno pueda concebir. Es el poder real el que se manifiesta a través de los Bolsonaro, por ejemplo. Es el poder real el que quiere el neoliberalismo. Es el poder real el que todavía va a votar siempre
por los negocios y sobre todo van a procurar que los que tienen que votar lo hagan a favor de aquellos gobernantes o funcionarios que puedan pensar de la manera que terminó con Lula, que terminó con Dilma y que trajo al mundo político de Brasil un personaje como Bolsonaro. El neoliberalismo es esto, es una conjunción internacional, una banda de delincuentes que se quedan absolutamente con todo. Son la troika europea que vamos a ver un poco más adelante. Son el Fondo Monetario Internacional prestándole 50.000 millones de dólares a la República Argentina y después, por supuesto, pasando a cobrar nada más que eso. Ojalá que la negociación de la Argentina tenga toda la dignidad y sentido soberano que estamos esperando, pero es muy difícil porque tienen todo el poder permanentemente detrás, porque los traidores de adentro juegan siempre a favor de esas consignas neoliberales. Miren lo que pasó hoy con las tapas de los diarios más influyentes de la delincuencia mediática que tenemos en la República Argentina. Mire la tapa de Clarín. Otra vez el vacunatorio. ¿A usted le parece? Es un tema con el que no va a pasar nada, pero lo usan pensando en las elecciones. ¿Y cómo lo consiguieron? Por los jueces Brugli y Bertuzzi, que ellos en sus tapas hace pocos meses querían sostener y que después la Corte Suprema de Justicia dijo que se tenían que ir, pero que se podían quedar unos cuantos meses para hacer esto, para causar este enorme daño. Mire La Nación, porque se ponen de acuerdo y salen juntos a mansalva contra la gente que no está normalmente preparada para poder inmiscuirse en estos temas jurídicos. Ordenan reabrir la causa penal por el vacunatorio VIP. Nada hay en eso. Ya dijo una jueza que no había delito. Puede haber algo referido a una culpa que tendrán que aceptar y ya lo hicieron los funcionarios. Habrá una cuestión ética, desde ya. Se aprueba eso, pero una cuestión jurídica. Ellos saben que no. Pero tener a Bruglia y a Bertuzzi es lo que le permite a Clarín, que fue quien lo sostuvo, y a la Corte Suprema de Justicia, mandataria también de todo lo que judicialmente sucede en la Argentina, para sostenerlos en un lugar donde puedan hacer daño, que completan, por supuesto, con sus canales de televisión. Máximo Kirchner, con una afirmación, creo, irresponsable, sumamente perversa, un reflejo de lo que hacía su padre. ¿Qué te pasa, Clarín, que estás nervioso? ¿Se acuerdan? Bueno, esto de embestir a los medios de comunicación así a como dé lugar, ¿vale todo? ¿Vale culpar de la violencia a los medios de comunicación? La violencia nace en los medios de comunicación. La violencia es hija de cada uno de los títulos, artículos, persecuciones del grupo Clarín, acompañado cada día más por La Nación, que cada vez necesita más la futura protección de Clarín, cuando aparecen todos los temas que se van sabiendo de la vida íntima de La Nación, con los dineros de Macri, con la estafa a Esmeralda Mitre y todo lo que ya va conociéndose, tomando estado público de la vida de esos diarios. Sí, son los medios de comunicación los que condenan. Ahora sacaron nuevamente lo del vacunatorio VIP. Fueron los que arriesgaron con títulos y demás la vida de personas como Ginés González García, que tuvo que irse de un sitio donde si reacciona uno sabe qué es exactamente lo que puede suceder. ¿Qué pasa si se planta? ¿Cómo podría ocurrir? ¿Cómo tendría derecho a decirle quiénes son ustedes para insultar de esta manera? ¿Qué han hecho? ¿Qué impuestos pagan? ¿Quiénes son los irresponsables que pueden llevar a cabo esta tarea? ¿Y de dónde viene la misma? ¿De dónde sacan la información, la pésima información y todas las mentiras y la visión sesgada cada uno de los que allí participaban? Veamos este tuit de Kreplak, que es muy ilustrativo también sobre lo que ocurre en la Argentina. El actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dice: sembraron miedo, odio y preocupación. Nunca ayudaron y siempre criticaron. En agosto aplicamos 3.882.000 dosis, de las cuales 2.800.000 fueron para completar esquemas, más de la mitad del total. Y la ocupación de camas por COVID fue la más baja del último año. Mientras tanto, al lado, un tal Carlos Camburián, candidato de Juntos por el Cambio, que dice, en febrero decía, piensen en agosto, va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva. Es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tuit.
Dice, lo hemos guardado. Vean lo que dice Nora Barr, una de las especialistas más importantes en la información que tiene que ver con los científicos en la República Argentina. Vale lo que señala Nora, los aportes de la ciencia argentina en la lucha contra el coronavirus. 45 días después de haber detectado el primer caso local de COVID, el equipo de Andrea Gamarnik, una institución verdaderamente ella misma, en la Fundación Instituto Leloir, ya había desarrollado un test para medir anticuerpos contra el virus. Bueno, esto es lo que Nora Barr escribe en materia de diagnóstico. A mediados de mayo, Adrián Bognov y su equipo del Instituto César Milstein, CONICET, Fundación Pablo Casará, obtuvieron la aprobación de su NeoKit, del que ya fueron producidas 3 millones de determinaciones y que ofreció una tecnología de bajo costo y fácil de maniobrar para el testeo y detección del COVID-19. Ya que estamos hablando de la ciencia, podemos trasladarnos a Tecnópolis, donde Alberto Fernández hoy dijo esto. También hicimos varias cosas que en la vorágine no prestamos atención. Pero en el camino terminamos con un debate de 11 años en la Argentina. Y los que viven de un salario dejaron de pagar el impuesto a las ganancias. Y en el camino les pedimos a las grandes fortunas de la Argentina que hagan un aporte que significó un ingreso a las arcas fiscales superior a los 260.000 millones de pesos. Y con ese dinero estamos dándole a muchos barrios carenciados la urbanidad que no tenían. Y volvimos a poner bienes personales en su lugar y que los que más tienen más paguen. Y cambiamos el régimen de ganancias y las empresas más grandes no pagan lo mismo que una pyme. La lucha es con el poder real, que habla de adoctrinamiento. Imaginen ustedes qué gracioso resulta, además de doloroso, que los grandes ganadores en la toma de la subjetividad de los pueblos sean los que se quejan del adoctrinamiento. Porque si hay algo que consiguió el capitalismo es meterse en la mente de todas las personas. A cualquiera lo rascan un poco y le sale algo del sentido capitalista que tiene de la vida. Es el gran triunfo, la toma de la subjetividad de la gente. Pero ellos hablan del adoctrinamiento y, por supuesto, hablan contra la política. No le conviene la política. La política y la democracia son los grandes enemigos que pueden tener estos depredadores del mundo. Lo dice muy bien el exministro Alberto Silioni. Al poder real no le interesa mucho una docente, una profesora más o menos de Ciudad Evita. Al poder real lo que le interesa es disciplinar para el silencio. Exacto. Es que en las aulas argentinas no haya más discusión política. Y eso la verdad que no lo debemos permitir de ningún modo. A veces duele que hasta los propios no se suban. Sí, duele mucho. Esa parte sobre todo, parte del corazón. Pero vean ustedes lo que implica el cinismo, la hipocresía de la que siempre hacen gala. Porque ellos hablan de adoctrinamiento al cabo de 2 siglos, de tener el manejo de los programas de estudio, de haber hecho las leyes, de construir sociedades en toda América Latina de acuerdo a sus puntos de vista. Y después lo sostienen. Todo eso es un mundo profundamente político. Pero cuando se habla en contra de algo de eso, ahí aparece entonces lo que es la política. No les importa designar a un señor albónico, director de una escuela, que ha escrito tuit tras otro, uno tras otro, respecto a la dictadura, a favor de la dictadura, a favor de los genocidas, a favor de los torturadores. No, ese está bien, director de una escuela, ahí no hay adoctrinamiento. El director de la escuela pro dictadura sigue en funciones y desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recomendaron a las familias mejorar el vínculo con él. Mire cómo lo dice Soledad Acuña, siempre inimputable. Yo quiero preguntarle 2 cosas. La primera, referida al episodio que veíamos recién de la escuela en Ciudad Evita. Y la segunda, referida, que usted me comentará también, a una polémica que se generó por una designación de un director en una escuela de Parque Chacabuco, acá en la ciudad. Bueno, la primera,
que es muy distinta a la segunda que comentás. La primera, sobre el caso de la docente en Ciudad Evita, nosotros venimos diciéndolo hace mucho tiempo, que no es generalizado, pero que sí hay docentes que deciden hacer política partidaria dentro de las aulas, y eso es adoctrinamiento. Lo que me parece importante es separar que no son cosas similares, porque una fue en el ejercicio de la tarea docente y esto otro en toda la carrera de este docente que llega a su cargo por puntaje, por concurso, por todo lo que el procedimiento de designación de cargos en la carrera habilita y genera, y no tiene a lo largo de toda su carrera ninguna denuncia, ni inhabilitación, ni situación dudosa en el ejercicio de su rol como docente. Claro, tampoco la tenía la maestra hasta que le hicieron un video. Y Albónico no tiene nada hasta que aparezca la demostración de cómo hace, qué puede pensar, qué puede decir, cómo se relaciona con los alumnos y con los padres de los alumnos este personaje. Pero además, mire las cosas cómo se dan. El adoctrinamiento real llega a extremos como lo que vamos a ver. Un reportaje al chico que discutió con la maestra. Pero el chico está hablando bastante bien de la maestra. Entonces, a la gente de TN eso no le gusta demasiado. Y al chico le quitan el micrófono para dárselo al padre, para que el padre diga que el chico está equivocado. Todo esto, si uno no lo ve, no lo puede creer. Con franqueza le digo, a mí me lo contaron, me lo explicaron mis compañeros de producción. Y digo, ¿están seguros que el chico está diciendo algo a favor de la maestra? ¿Va a quedar claro eso? Y de pronto, cuando los periodistas ven que la mano no viene como ellos pensaban, que el pibe no está diciendo, la maestra me llevó por delante, la maestra me dijo cualquier cosa, la maestra me faltó el respeto, eso que ellos aguardaban. No, cuando el chico se comporta de una manera completamente distinta, le quitan el micrófono y pasan a hacer hablar al padre. Le digo, ¿están seguros? Me dijeron que sí. Veámoslo juntos. ¿Se aprende de algo así? Sí. ¿A qué? A estudiar. ¿Por qué? ¿Sentiste que en algún momento te faltaba información? Sí. Sí, que en ese momento en algunas cosas ella sabía cosas que yo no. Y bueno. Sergio, vos movés la cabeza para un lado y para el otro, no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Él estaba diciendo que le sirvió para aprender, estaba hablando con... Me da la impresión con cariño incluso de la maestra. Le sacan el micrófono y dicen, basta de este pibe. ¿Qué está haciendo? ¿Nos está arruinando la nota? Vamos al papá, que seguramente sí. Si el pibe piensa como piensa, también, según lo que discutía con la maestra, el papá debe tener alguna gravitación y sale entonces por ahí. Vivimos adoctrinados por medios de comunicación que durante las 24 horas, desde su sentido mafioso del ejercicio del periodismo, adoctrinan a la gente, enferman a la gente, enloquecen, envilecen a la gente, la embrutecen permanentemente a sus seguidores, que muchas veces ya fungen como cómplices, más que como telespectadores o lectores de sus diarios. Y ellos, que todo el día están con el tachín contra la democracia, contra los gobiernos inclusivos, vienen a hablar de adoctrinamiento. Existe un adoctrinamiento más feroz, más pertinaz, hasta más consistente tendríamos que aceptar de parte de cualquier medio que no se llame Clarín o que no se llame Nación acompañando a Clarín. Y ellos son los que toman a una maestra que se equivoca, que debió tener otro tono en la relación, ya lo hemos dicho, pero eso es la medida del adoctrinamiento del que peligran los alumnos en la Argentina, mientras que Albónico es un señor intachable, que todo se lo ha ganado en la vida, también es verdad, acompañando a los peores personajes de la historia de la Argentina. Bueno, es este mundo el que habitamos y en el que tenemos que discernir cuál es nuestro comportamiento. Esto empieza a dar para todos. ¿Saben quién habló? Lacunza, aquel de las metáforas. Mañana podríamos recordarlas de alguna forma. Un mamarracho tras otro, ¿se acuerda? Cuando comparaba la situación económica con ideas que él tenía y que daban mucha risa. Pero como habló Macri y Rodríguez Larreta, que traiciona a Macri sacándolo del lugar de líder ante ese Macri desesperado por aparecer en la campaña,
Habló Rodríguez Larreta, habló María Eugenia Vidal, otra que también le dio la espalda a Macri, y procuran disimular ahora que van a hacer lo que a ellos se les antojó, y para nada lo que el pobre Macri quería. Bueno, se embalaron todos, apareció Duhovne, con una nota en el diario La Nación. Debe estar ya en camino a volver a TN, a jugar con el vasito de whisky y a hablar de la cuestión económica hasta que venga, pensará él, otro gobierno neoliberal y Manieto lo lleve de la mano a que sea nuevamente ministro. Habló Duhovne. ¿No parece mentira? ¿De qué tienen que hablar? ¿Qué pueden decir? Pero como si todo eso fuera poco, habló Sanleris. Sanleris, el del Banco Central, nada menos. Y como faltaba alguien, dijo Lacunza, yo quiero hablar también. Habló Lacunza. Vamos a terminar el año, el fin de 2021 va a ser peor que el fin de 2019. El fin de 2021 va a ser peor que el fin de 2019. Vamos a ser 4% menos produciendo, consumiendo 4% abajo, la pobreza arriba de 40%, el desempleo arriba de 11%, la inflación 50% inercial con tarifas pisadas, con más déficit fiscal y sin margen para emitir. Son muy bandidos en el fondo, porque además de sonso, como manifestóse en su momento Lacunza cuando manejaba nada menos que las finanzas del país, son ventajeros de la situación, porque ellos saben con qué medios cuentan, etcétera, y pueden mentir como mienten. Comparar el 2019 con el 2021 tiene hasta cobardía intelectual. ¿Cómo va a comparar el cuarto año de un gobierno que no tuvo ningún tipo de problemas y al que le prestaron dinero de todo el mundo porque pasaba la gorra por todos los países, con un gobierno que lleva 2 años de pandemia, gobernó 2 meses sin pandemia y el resto, 1 año y pico largo cuando termine habrá tenido que luchar contra el COVID-19, la economía que dejaron ellos, los Lacunza, de esta Laya, y todo lo que significó la pandemia con el decrecimiento, con no poder trabajar, con no poder mantener la actividad industrial, con todo lo que se venía abajo en el país. Se anima a comparar, dice, va a estar por debajo de lo que fue el 2019, el 2021, pero además sabe que es mentira, no es verdad. Se lo vamos a mostrar con la CEPAL, por ejemplo. Se lo podemos mostrar también con todo lo que son los datos económicos de la actualidad y con el crecimiento que va a haber. CEPAL estimó que la Argentina crecerá un 7,5%. ¿Sabe usted que la Argentina bajó 2,5% en el último año del neoliberalismo? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la Argentina será uno de los países con mayor crecimiento de la región junto a Colombia, El Salvador, Perú, República Dominicana y México, pero la Argentina encima. Y este señor Lacunza manifiesta lo que acabamos de escuchar. Acompáñeme con este tuit, porque es muy interesante que usted vea lo que dice Andrés Larroque. ¿No lo viste en la tapa de Clarín? Por supuesto que no. Pero ayer el Banco Provincia alcanzó aceptación para canjear el 98% de la deuda en moneda extranjera, tal como lo contó Axel Kicillof. Ya, verdad, es evidente. Un gobierno que toma una deuda desenfrenada los primeros 2 años, después le dejan de prestar, entonces va y toma otra deuda desproporcionada con el Fondo Monetario Internacional. Y después, aún con ese préstamo, se ven en problemas porque permiten que buena parte de esos recursos se dediquen a la fuga de capitales. Aún ante esa situación, defaulteando la deuda en pesos, ellos lo llamaron de una manera más elegante y creativa, reperfilar, pero es que no pudieron pagar y entonces tuvieron que pedir plazo nuevo, unilateral, para pagar la deuda en pesos, ni hablar de la deuda en dólares. Lo raro es que lo nieguen. Lo que tienen que hacer es explicar por qué se endeudaron de esta manera con la deuda más difícil, más compleja y que no sirvió para nada, porque realmente no sirvió para nada. La deuda en dólares creció de 4.000 a 9.000 y pico de millones, lo decía hoy por la mañana la doctora Julia Estrada del CEPA. El 68% creció la deuda en dólares. ¿Por qué tomaban deuda en dólares? Bueno, porque les parecía mejor o les gustaba ese mundo financiero. Todas las provincias se endeudaron, también la provincia de Buenos Aires, en esos términos tremendos que impuso María Eugenia Vidal. Le venían a pedir plata al gobierno, a las provincias, y el gobierno decía, no tengo, pero te podés endeudar. Y iban encantados de la vida a Nueva York, un viaje a Nueva York para pedir plata para una provincia, y allá los atendía el hermanito de Caputo, que le ponía a sus clientes, a los que prestan dinero, al servicio de prestarle dinero a las provincias de la República Argentina. Y ahora hubo que pagar esa deuda de María Eugenia Vidal, que aparece en los medios diciendo que la deuda no es tal, que no existe. ¿Qué es lo que pagó Axel Kicillof?
en un mes de gobierno, en 2 meses, contrajo esa deuda y ahora la tiene que pagar. No. Eso viene de los 4 años aciagos del gobierno de María Eugenia Vidal. Pero se permiten cualquier cosa y se lo permiten porque tienen los medios sembradores del odio que los van a respaldar en todo momento y que llegan a muchísima gente porque tienen un inmenso poder. Mire lo que no se señala aquí con elogios en la Argentina, como lo ven en los Estados Unidos. Bloomberg. ¿Le suena Bloomberg? Todo lo que en materia económica se habla en el mundo tiene que ver con Bloomberg. Mire usted, la provincia de Buenos Aires obtiene el 98% de respaldo para reestructurar su deuda. Lo ve muy bien Bloomberg. Aquí, por supuesto, la noticia va en lugares para nada importantes. Lo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires es sencillamente extraordinario, porque con esos buitres no es fácil, ya lo sabe usted, negociar. Lo mismo que consiguió Martín Guzmán. Esta vez dijeron: esto no nos van a pagar por muchos años. Si no acordamos, esta gente es brava, esta gente defiende el peso del pueblo. Así que por ese lado también les convenía acordar. Pensaron, mirá si ganan otra vez. Y son 8 años, por lo menos, de un gobierno como este. ¿Cuándo la cobramos? Porque después te van a discutir, después te van a decir, mire, es una deuda contraída de otra manera, ¿la vamos a pagar defendiendo al pueblo? Lo saben. Y por eso, cuando se sientan a negociar, aunque nunca lo va a poner sobre la mesa Axel Kicillof o Martín Guzmán, lo que subyace allí es la certeza que también los buitres tienen, que hay gente con la que no se juega, que hay gente que tiene otro sentido de la dignidad, otro sentido de lo que es ser soberano, de representar a un pueblo y que no firma cualquier cosa, así la gente se le muera de hambre. Esa es la enorme diferencia que hay. Dicho lo cual, es interesante escuchar a Martín Guzmán hablando de lo que el neoliberalismo ha significado para el mundo. La política fiscal, la política de gasto era contraemos el gasto. Y la política monetaria era contraemos la política monetaria también. La base monetaria no se mueve. ¿Por qué decían? Y porque esto lo que vamos a hacer es, va a restaurar la confianza, la contracción del gasto, porque va a haber las cuentas públicas en orden, entonces los mercados ahora nos prestan. ¿Sí? De vuelta, exponer a los mercados como el motor de lo productivo. El mundo, podemos hacer un paréntesis acá, pero si hay algo que han dado mal en el mundo es ese modelo. ¿Sí? Eso es lo que se llama el neoliberalismo. Desde los 80 hasta acá, desde el final de Bretton Woods hasta acá, esa idea de economía ha fracasado en el mundo. Tenemos un modo de producción que no satisface. Le cambió la vida hasta los Estados Unidos, aquello de los 80, que tiene que ver con Thatcher, que tiene que ver con Reagan. Y entonces cambiaron las ecuaciones. Los bancos que tomaban dinero, a su vez para prestarlo, eran distintos de los bancos que hacían negocios. Pero ahora ellos, en el 80, unen todos esos bancos y se largan a la timba internacional. A veces el agua pasa por donde no debe. Quiero invitarlos a ver otra vez un tramo de la película A Puertas Cerradas, que se estrena este jueves y que para mí es de visión obligatoria, imprescindible, para entender lo que pasa en el mundo. Vean la Troika. La Troika es el Fondo Monetario, el Banco Europeo y la Comisión Europea. Los tres juntos son los que manejan verdaderamente a los países de Europa. Son los que hacen que las elecciones hoy día sean una ficción, porque gane quien gane, los que mandan son ellos. Mire cuáles eran las exigencias que le planteaban al pueblo griego cuando Grecia eligió un gobierno de izquierda para ir a pelear con esta gente. Ya conocemos cuál es el final lamentable de la película. La película se llama A Puertas Cerradas, de Costa Gabra. Y ya estoy con el doctor Darío Bizarroli y con Estefanía Pozzo. Vamos a empezar por el doctor que tenemos para después de la pausa. Darío. Víctor Hugo, me jugaste un café. Avanza Horacio Rosati para ser presidente de la Corte. En un mes tiene que estar elegido. Dicen que después de las PASO se va a resolver. Define a alguien que se llama Maqueda. Su voto es fundamental. La cabeza del Poder Judicial en mira de todo el pueblo argentino. Pero, Clarín, ¿quién quiere que sea presidente? Rosati. Bah, no me pinches lobo, maestro. Bien, vamos a analizar todo eso. Estefanía Pozzo.
Un desastre es lo que se está viviendo en el Delta, particularmente en la zona de San Nicolás y también de Villa Constitución, porque hay incendios históricos casi, apenas por debajo de 2012. Miren lo que es el humo en la ruta. Me mandaban hoy a la tarde, la verdad, un montón de fotos de este nivel de gravedad, y peores también. Son más de 9.000 los focos de incendio durante 2021, más de 7.000 hectáreas quemadas de humedales. La verdad, una situación realmente muy, muy complicada con los incendios, con la sequía, con la bajante, una tragedia económica y ambiental. Vamos a hablar de los medios y el odio, que fue un tema que tocó hoy la persona a la que vamos a entrevistar después de la pausa. Vamos a hablar de la presidencia de la Corte, el tema que va a considerar también el doctor Darío Villarruel. Vamos a hablar de esta causa que retrotrajeron sobre el vacunatorio VIP. ¿Sabe con quién? Con el doctor Raúl Zaffaroni. Enseguida de la pausa. Vamos a estar hablando con el doctor Zaffaroni, pero antes la presentación de los temas más importantes en lo económico y en lo jurídico que les habíamos prometido también. Estefanía Pozzo. Agosto vino con la factura de electricidad más cara para los usuarios domésticos de España. No se asusten, no es en Argentina, pero vamos a ver las continuidades. Miren esta nota de un medio español diciendo justamente cómo en septiembre se encadena el tercer récord consecutivo y se dispara. Ahí están viendo el precio en dólares, pero si comparan a nivel interanual, 46% le subió la luz en agosto y 9% respecto de julio. ¿Qué pregunta nos hacemos cuando vemos esto? Bueno, ¿cuáles son las continuidades sobre el tema de tarifas con la Argentina? Y es inevitable pensar en lo que fueron las subas de tarifas de la administración nacional anterior, de Mauricio Macri. De esto estuvo hablando el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que dijo lo siguiente. Era cotidiano, era mensual el hecho de que las tarifas aumentaban y aumentaban. 1.300%, decía Sergio, hasta 2.000% el gas y 3.700% la electricidad. ¿Qué pasó? Dolarizaron las tarifas en la Argentina. No es la primera vez que esto se había hecho. Se hizo cada vez que vino a gobernar una fuerza política que no pensaba ni en la industria nacional, ni en el bienestar de la sociedad, sino que pensaba en dólares, en la fuga de capitales, en la deuda y en los amigos del poder. El motivo de la suba en España tiene que ver con un cargo, con un encarecimiento del gas natural. Bueno, lo mismo pasaba en Argentina, dolarizaron las tarifas y ahí hubo entonces un impacto directo. En el caso de la inflación en Europa, en España, 3% interanual. No es la suba mensual, a nosotros nos parece muy poquito, la verdad es que 3% en un año, bueno, para ellos es realmente uno de los récords. Esto que dijo Kicillof lo chequeado un sitio insospechado de ser kirchnerista y le dio verdadero a Kicillof. Efectivamente, las tarifas durante 2015 a 2019 aumentaron entre 3.400 y 5.500% en el caso de la electricidad y en el caso del gas entre 1.300 y 1.500%. Muy bien, nos está viendo y escuchando un ex miembro de la Corte, por lo cual voy a tener cuidado con lo que digo, porque él conoce a los protagonistas. Hay y habrá nuevo presidente a partir de octubre. Hasta ahora el caballo del comisario del poder, diríamos, era Ricardo Lorenzetti, pero hace una semana apareció a terciar quien llegó con Carlos Rosenkrantz, el actual presidente, que es Horacio Rosati. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque este fin de semana el diario Clarín, con la firma de Ricardo Kirsbaum, que no es Clarín, es Ricardo Kirsbaum, que representa a la editorial de Clarín, manifestó que Rosati es el candidato. Y cuando Clarín dice que Rosati es el candidato, todos temblamos, porque más allá de la intención hay un manejo político. Hay en la cocina una movida para que Rosati sea elegido, por ejemplo, por Carlos Rosenkrantz, que deja el lugar, y por ejemplo, el hombre clave, Juan Carlos Maqueda, que todos querrían que fuera él, pero él lo quiere, por la edad, por temas de salud. Y por el otro lado hay una puja porque
Por el lado de Lorenzetti lo acompaña Elena Hayton de Nolasco, pero le falta Maqueda. Es decir, que estarían 2-2 y Maqueda define. Hay un movimiento interno de la Corte y se dice que alguien de Clarín fue esta semana a verlo, a su despacho. No lo podemos confirmar. Creo que las fuentes los negaron, pero un señor de apellido Rendo, se dice, que creo, Víctor Hugo, que es de Clarín, vos lo conocés mejor que yo, y que aparentemente en nombre del Poder Real le había dado su apoyo para que sea presidente. Habrá que esperar, dicen que después de las PASO estará el nuevo presidente. Sí, 4-1 quizás sea el resultado. ¿Vos 4 café entonces? Jugamos otro café. Doctor Zaffaroni, qué gusto saludarlo. Es un honor tenerlo en el programa. ¿Qué nos dice de todo lo que usted más o menos imagina, sin entrar en los detalles de su punto de vista de quién debe ser el presidente, por supuesto, y demás? ¿Cómo será esa historia, esa discusión para ver quién sigue como presidente? Bueno, normalmente en la época nuestra se hablaba antes, lo comentábamos antes, nos poníamos de acuerdo. Ahora no sé cómo es eso. La Corte es más chica y bueno, no tengo idea cómo se maneja adentro. De cualquier manera, no sé cómo va a seguir en el futuro, porque cuando le eligieron a Rosenkrantz, virtualmente le quitaron todas las facultades que tradicionalmente tenía el presidente, y virtualmente quedó como un presidente limitado para funciones ceremoniales y de representación, ¿no? No sé si es cierto que Rosati va a ser el presidente, si le devolverán esas funciones a la presidencia, ¿no? Pero desde que está Rosenkrantz es original, porque bueno, el presidente perdió todas esas funciones que eran, bueno, establecer el orden, ver cuáles causas se iban a tratar antes, etcétera, nombramientos, personal, todo eso se lo sacaron, de modo que hoy el presidente de la Corte cumple, por lo menos hasta ahora, funciones casi de representación nada más, ¿no? Empecé el día escuchando unas palabras suyas sobre medios y odio. ¿Qué es lo que usted entiende que está pasando, doctor Zaffaroni, en la Argentina? Bueno, está cundiendo el odio, una campaña electoral rara, donde se juega a ver quién ensucia más al otro, mojigaterías, se toman de una frase, hay fotos y la otra foto. Y veo una discusión que no es política, veo una discusión que es, bueno, de mercadotecnia, a ver cómo desprestigio el producto del otro. No sé, creo que por otra parte, el esfuerzo que se hace es tratar de atribuir, de hacer que nuestro pueblo atribuya todos los problemas que tiene al gobierno, ¿no? Olvidándose de la génesis de esos problemas, ¿no? Entonces, toda frustración tendría que dirigirse contra el gobierno. Y veo la oposición lanzada a eso, ¿no? Lanzada a canalizar toda frustración contra el oficialismo. Realmente creo que es deplorable, ¿no? Creo que la discusión política, por lo pronto, por lo que es por la oposición, ha perdido nivel totalmente. Es una cuestión meramente mediática, ver cómo ensucio y cómo desprestigio al otro, ¿no? Hoy nos encontramos con tapas que hablan del vacunatorio VIP nuevamente a raíz de una decisión de los controvertidos jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué le pareció cuando vio esos títulos? Lo mismo. Es decir, bueno, vamos a ver qué podemos sacar para ensuciar, ¿no? Exactamente lo mismo. Es un lawfare en medio de una elección, de una campaña electoral. Bueno, saquemos, ensuciemos a los otros, imputémosle cualquier cosa. Bueno, no sé, creo que en definitiva es una campaña demasiado sucia. Creo que nuestro pueblo es bastante inteligente, pero de cualquier manera lo que se quiere es utilizar un procedimiento de, bueno, diría yo que de competencia desleal, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Darío Villarruel, lo saludo, un gusto, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Darío? Bien, a ver, la pregunta es esta. Reforma judicial no hay. Y uno cree estar viendo la película que cuando Macri era gobierno. Es decir, persecución política, mediática, judicial. Pero ahora el gobierno es peronista. ¿Cómo se entiende esto? Bueno,
obviamente creo que hay una constitución formal y una constitución real. Los constitucionalistas hablan de eso, ¿no? Y la constitución real son los poderes reales. Los poderes reales son Clarín y el Poder Judicial. Y bueno, mantienen el Poder Judicial estructurado como lo tenían y mantienen el monopolio de medios. Ese es el poder real. Lo otro es el Poder Ejecutivo. Bueno, sí, eso es lo que se entiende. Si estamos a la Constitución formal, eso es una cosa, pero si estamos a la Constitución real, el poder real, en esas dos, sobre esos dos pilares, que son sobre los que se monta este tardo colonialismo que sufrimos, este tardo colonialismo endeudador, y ese poder real se mantiene. Ese poder real que, por ejemplo, puede determinar que en un delito de convergencia un juez pueda decir que alguien que recibe una coima es culpable, pero el que pone la coima, Verbigracia, Paolo Roca o Betnazza, la gente de Techín, no son culpables. ¿Se puede hacer una cosa así, doctor? Bueno, obviamente que eso directamente no está en ningún libro de derecho penal. No, eso no. Pero después, ya entrando a los libros de derecho penal, sí, como la doctrina, muchas veces está la biblioteca dividida en 2 o en 3, entonces se puede elegir cualquier solución. Ahora, esa que usted menciona, no, esa no está en ningún libro de derecho penal. El cohecho es activo y pasivo. Sí. Doctor, usted alguna vez me dijo en una charla privada, lo voy a hacer público, que le parecía, durante la época del gobierno de Mauricio Macri, que algunas sentencias no se hacían en los tribunales. Viendo algunos fallos, uno piensa mal realmente. Sí, yo creo que se hacen en los tribunales. Lo que pasa es que hay algunas sentencias que son disparatadas directamente, ¿no? Y las hemos tenido, por supuesto, ¿no? Cuando alguien quiere procesar a otro por traición a la nación sin guerra, cuando en la Constitución está la definición de traición a la nación y esa definición requiere que haya una guerra, bueno, obviamente que estamos ante un prevaricato, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre que agregar una causa de inescarcelación que inventa vínculos residuales, y estamos cerca del prevaricato si no nos caímos adentro, ¿no? Porque ahí no hay media biblioteca que diga una cosa y media biblioteca que diga otra. No hay ningún panfleto del último naquel de ninguna biblioteca que diga cualquier cosa de esa. Entonces, estamos contra la ley directamente. Doctor, ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. 9.253 focos de incendios durante 2021 se llegaron a registrar en el área del Delta. La verdad, un verdadero impacto económico, por supuesto, pero sobre todo ambiental. 7.000 hectáreas de humedales. Eso es lo que está afectado en este momento en el área de San Nicolás, en el área de Villa Constitución. De hecho, en el camino, en la autopista entre Rosario y Buenos Aires, es un verdadero peligro porque hay una cantidad de humo impresionante. Me contaba hoy una persona que vive en San Pedro que la verdad no se puede ni siquiera sobrevivir, porque una cosa son las cenizas en las casas y tener que limpiarlo, y otra cosa es el nivel de afectación que eso puede tener en la salud de las personas. Imagínense si una persona tiene una afectación respiratoria, algún tipo de problema respiratorio, en esa situación es casi imposible. El 99% de esos incendios son intencionales y claramente esto se ve agravado por la situación de la bajante del Paraná, que sabemos que es histórica, desde 1944 que no está a este nivel tan bajo el río Paraná, y también tiene que ver con la sequía. Entonces toda esta situación afecta y agrava ya una situación bastante complicada en el área. Bravo, Estefi, gracias. Nos estamos despidiendo, doctor. Una cortita. Marcelo D'Alessio está preso. No le gustó mucho que Patricia Bullrich diga tiene que pagar sus deudas con la justicia. Habría dicho en la cárcel, Patricia Bullrich también. Atención, que puede haber novedades. Tiene ganas de hablar con la justicia de sus ex amigos, Patricia Bullrich, Daniel Santoro y el fiscal procesado Carlos Stornelli. Atenti, se lo contamos aquí en Anticipos. Ya llega Gustavo Silvestre, minuto 1. Nosotros volvemos con mucho gusto mañana a las 7 de la tarde.
Hasta entonces, muchas gracias.